Muy buenos días a todos. Como ya hemos saludado, pero quiero también hacerlo personalmente, es un privilegio poder iniciar un nuevo ciclo que lo titulamos Discipulado de Nivelación. Los que están trabajando en una obra saben lo que es nivelación, ¿verdad? Como no están las cosas bien niveladas, no pueden funcionar bien. Así que en una iglesia también no puede funcionar bien una iglesia, la relación, la comunicación, el trabajar juntos, si no hay una nivelación, si cada uno habla otro idioma y no se entiende entre sí, ¿verdad? Nosotros venimos, gracias a Dios, de diferentes lugares, culturas, trasfondos, y Dios nos ha juntado porque hemos pedido a Dios de ser una iglesia multicultural, en el sentido también trasfondo, digamos, de diferentes trasfondos. Queríamos que fuera así y que todos nos encontráramos a los pies de Jesús como el Maestro nuestro y bajo la dirección del Espíritu Santo, y eso solo puede ser a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos esta característica que queremos que la palabra de Dios tenga la última y la primera y la última palabra y nos dirija. Eso es algo que nos distingue y nos diferencia y nos afirma y que nos hace tanto bien, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a iniciar este discipulado de nivelación con el primer tema, como no puede ser de otra forma, que son los 3 tiempos de salvación. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? De los 3 tiempos de salvación. Bueno, os veo aquí todos así diciendo, pero ¿de qué estás hablando, pastor? 3 tiempos de salvación. Pues sí que hay 3 tiempos de salvación y lo voy a ir explicando. A lo largo de la exposición de esta mañana voy a hacer la introducción, luego habrá un segundo tema, un tercer tema, luego habrá un tema también que resume los 3 y lo aplica, y un llamado a tomar decisiones. Aunque yo, como siempre, voy a intentar aprovechar esa mañana para hacerte un llamado. Porque la pregunta principal es, ¿en qué dirección vas tú, espiritualmente hablando? ¿En qué tren estás tú realmente? Porque la Biblia dice que hay 2 caminos, o hablando en moderno, en nuestros tiempos diríamos, hay 2 diferentes trenes, espiritualmente hablando. Uno en el cual todos nacimos, que es el tren que los primeros seres humanos, después de haber sido creados, nos han metido desgraciadamente en este tren, que es el tren de la independencia de Dios por excelencia. Ya puede ser religiosísimo, pero al final eres religioso como tú sientes y como tú quieres, o porque alguien te ha dicho que tienes que ser así, aunque Dios diga lo contrario, y tú además con la Biblia en la mano, y delante de ti dices, eso dice la Biblia, pero a mí mi religión me dice otra cosa. Así que no me digas lo que dice la Biblia, no me digas lo que dice Dios. Eso es vivir en independencia de Dios. O tú estás a lo mejor diciendo, yo soy suficiente buena persona. ¿Qué me estás hablando de que necesito ser salvo? Pues estás negando al mismo Hijo de Dios que vino para salvarte, porque estás perdido. Así que en más contradicción contra Dios no puedes estar. Entonces todos hemos nacido, desgraciadamente, pero es un hecho, en el tren de la muerte. Porque Dios dijo a los primeros seres humanos, como comáis de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que os hace independientes de mí, que es la clave de este árbol, que os hace elegir por vosotros mismos lo que es bueno, lo que es malo, aunque yo diga lo contrario, si comáis de este árbol, moriréis. Y como bien dijo Eugenio el domingo pasado, nuestro excelente predicador que tenemos aquí, él dijo, Dios les advirtió, el día que comáis, moriréis. Hizo una gran pregunta. ¿Murieron físicamente? ¿Cayeron fulminados? No, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque murió la relación con su Creador. Murió su confianza en este Creador. Murió su buena conciencia. Murió su
su relación incluso entre ellos, porque cuando Dios les llamó y dijo, yo sé dónde estáis, a ver dónde estáis, y salieron, empezaron a pelearse entre sí. Uno echó la culpa al otro y ninguno era responsable por sus actos. Y murió su relación entre ellos. Y físicamente, al rato, murió uno de sus hijos porque fue asesinado por el otro. Fíjate. La muerte entró en todos los sentidos y murieron físicamente también, porque Dios dijo, os voy a dar un regalo de misericordia, que no vais a estar siempre en este cuerpo desgraciado, lleno del poder del pecado, separados de mí. Un día vais a morir y se va a acabar con el problema, pero podéis salvaros y podéis vivir eternamente, pero solo si cambiáis de tren, para decirlo así. Un día tienes que tomar la decisión de bajar de ese tren de la muerte en el que has nacido, porque si no bajas, vas al destino de ese tren. Repito, si has nacido en el tren de la muerte y no bajas un día consciente y voluntariamente, con todas las consecuencias, radicalmente, y te subes al tren de la vida que te ofrece Dios en Jesucristo, que es la vida, pero para eso vino, vas al destino con todos los demás, al mismo destino que es la condenación eterna o la separación eterna de Dios o el castigo por tu rebeldía, por tu soberbia, por no haberte bajado del tren, etc. Pero si te subes al tren de Jesucristo, que para eso vino, para ofrecer una alternativa, para decir, en mí tienes vida, en mí tienes perdón de todos tus pecados, en mí tienes el destino del cielo, en mí tienes el destino de tener poder sobre el pecado, en mí tienes el perdón de todos tus pecados, en mí tienes el destino de estar conmigo para siempre y nunca más me voy a separar de ti ni tú te vas a separar de mí. No te vas a perder porque yo vine para hacer la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno. Si te subes a este tren, has comenzado bien. Y como has comenzado bien, vas a terminar bien. Eso es en resumen. Como yo siempre digo, empieza a hacer el resumen y luego el que quiere marcharse ya puede marcharse porque ha escuchado toda la predicación. O alguien dijo, si te quieres dormir porque estás muy cansado, ya te puedes dormir porque ya has escuchado lo más importante. Pero lo he adelantado para que a partir de ese resumen tú vas entendiendo todo lo que vamos a ir desgranando. Evidentemente, si te quedas aquí y te fijas en todos los detalles, vas a comprenderlo mejor. Pero existen los 3 tiempos de la salvación. Y hoy vamos a hablar de la salvación pasada. ¿Qué quiere decir? Pasado no quiere decir como la comida, pasada, no. Estamos hablando del pasado en tiempo. Una salvación que tú puedes decir hoy, he sido salvado. Yo, por ejemplo, puedo decir que he sido salvado para siempre, eternamente, cuando yo tenía 17 años, y han pasado años. Y desde entonces he sido salvado. Cuando yo tenía 17 años, yo cambié del camino ancho a la perdición al camino estrecho que va a la vida eterna. Y no es un camino que uno cambia cada 2 por 3, es una vez para siempre y pasó en el pasado. Es la buena noticia. La salvación en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo no descansa en tu capacidad de salvarte, por eso no te puedes perder tampoco. Descansa en la capacidad de Jesucristo de salvarte y se ha comprometido a no perderte, por lo cual tu salvación está garantizada. Y es una salvación en el pasado que tú puedes disfrutar todos los días. Ahora te advierto, ojo al tato. Y ahora me voy a casi contradecir. Puedes perder la conciencia y el disfrute de la seguridad de haber sido salvado. Porque hay otro tiempo de salvación que vamos a ver, que es luego de día a día, donde tu comportamiento va a afectar tu conciencia, tu conocimiento, tu gozo de lo que Dios ha hecho contigo. Cuando realmente debería ser
un día de victoria y otro también, y si te has caído te levantas y Dios te restaura y podrías experimentar lo que es el poder del pecado, de haber sido salvado del poder del pecado. Sería el segundo tiempo de salvación. Y hay un tercer tiempo de salvación que es un día, gracias a Dios vamos a morir. Y repito lo que acabo de decir, gracias a Dios vamos a morir, no vamos a quedar en este cuerpo. Yo tengo ahora, por ejemplo, unos dolores tremendos de hernia discal y digo, gracias a Dios que un día voy a morir. Pero también tengo problemas de carácter, tengo problemas de actitudes, tengo problemas de todo tipo. Y digo, gracias a Dios que un día voy a morir. Y entonces hay una tercera fase de la salvación, que es que voy a estar con Cristo para siempre. El Señor Jesús dijo, no os dejaré aquí, os vendré a buscar. A su iglesia la viene a buscar. Y también puede ser que muera. Y cuando Cristo venga, Él me resucitará y estaré con Él para siempre. Vale, hasta aquí un resumen. Vamos al versículo clave que vamos a utilizar, que está ahí, Juan 5:24. Y dice así, ese es el versículo de la palabra de Dios. Como he dicho, nos basamos en la palabra de Dios. Si tú ves que algo predicamos que no coincide con la palabra de Dios, vienes a nosotros y nos preguntas, porque igual no nos hemos explicado, igual no has entendido, pero te garantizamos que llevamos muchísimos años, más de 40 años, intentando siempre volver a la palabra de Dios y corregir todo, para que, como he dicho a Esteban, que vino hoy la primera vez, como un ordenador necesita ser reseteado su programa, porque se va corrompiendo, nosotros reseteamos con la palabra de Dios también nuestra comprensión de lo que es la voluntad de Dios en todo lo que predicamos aquí. El versículo en Juan 5:24, quiere decir en la Biblia, en el Evangelio de Juan, que fue escrito por el discípulo de Jesús que más sobrevivió, más tiempo, y escribió más tarde en el capítulo 5, versículo 24, vamos a escoger este versículo, luego lo veremos en el contexto, dice, ciertamente Jesucristo, ciertamente, o sea que os aseguro, os juro, es casi un juramento, que dice ahí en esta fórmula griega, les aseguro que el que oye mi palabra, por eso hacemos tanto énfasis en la palabra, no la nuestra, no la del otro, no de la tradición nuestra, no del otro de al lado, sino no del YouTube, sino el que oye mi palabra, la palabra de Dios, el que oye mi palabra en el sentido de escuchar con atención y comprender y aceptar y obedecer y someterse, respetarla, aceptarla, el que oye mi palabra y cree, quiere decir, otra vez se somete, descansa, deja lo demás y dice, eso creo, y cree al que me envió, o sea que cree en mi autoría, que yo no he venido por mi cuenta, que yo he descendido del cielo, que yo soy el enviado del Padre, yo soy el Mesías anunciado desde, o sea, yo os he hablado de los primeros seres humanos, pues allí Dios prometió que venía Jesús. En misma conversación habló Jesús y dijo, y vendrá aquel que a la serpiente aplastará la cabeza, y la serpiente, Satanás, va a herir su calcañar. Eso pasó en la cruz. Ahí Jesucristo aplastó a Satanás, toda su capacidad, todo su poderío, todo su dominio, porque en cabeza habla de dominio, de poder, de autoridad, y fue herido de muerte, pero eso fue el día de la gran victoria sobre Satanás y el cambio de la historia. Pero el que oye mis palabras y cree al que me envió, que quiere decir que cree que yo soy el enviado desde el principio, del que habló Dios a Abraham, del que habló Dios a Isaac, a Jacob, a José, a los profetas, a Samuel, a David, en los Salmos, en todo el Antiguo Testamento, a Moisés, etcétera, etcétera.
Si el que cree que yo soy el enviado por el Padre, tiene vida eterna. ¿Y qué significa tiene? Significa que tiene. Quiere decir, hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 10 años, dentro de 1000 años, al final de la eternidad, que no existe, ¿me entendéis? El final de la eternidad no puede existir, pero para toda la eternidad tiene vida eterna, tiene. No dice, a lo mejor se lo merece, no. No, eso es religiosidad. Eso es lo que te dice una religión que te quiere capturar como su membresía para que dependas de ellos y no de Dios. Nosotros aquí libramos de religiosidad, de superstición, del miedo a Dios. Aquí te ofrecemos un Dios de amor, de lealtad, que cumple su palabra, que es poderoso, te puede salvar de verdad. Y dice, yo te aseguro, por cierto te aseguro que el que oye la palabra de Jesús, y hoy estás escuchando las palabras de Jesús, Él las pronunció, yo las repito, son sus palabras, el que oye su palabra y cree al Padre que envió al Mesías, al Salvador del mundo, que perdona los pecados y rompe el poder de Satanás y del pecado y da salvación eterna, el que lo cree, tiene, te aseguro, en este momento que tú oigas y escuches de verdad, con corazón y obediencia, y lo crees y dices, ahora dejo de creer todo lo demás, y creo solo en Jesucristo, en este momento tú tienes, no tendrás, tienes en este momento vida eterna. Eso lo llamamos evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. No es un buen cuento, es una buena noticia que es verdad, que funciona. Yo lo creí cuando yo tenía 17 años, me arrodillé delante de mi cama y dije, Señor Jesús, me doy cuenta que estoy en camino equivocado y quiero saber qué tengo que hacer. Y Jesús me recordó, yo morí por tus pecados, yo pagué por ti, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el que te vino a salvar. Tienes que reconocer que estás en camino equivocado, tienes que cambiar de camino, acéptame como Señor y Salvador y tendrás nueva vida, tendrás vida eterna. Y vida eterna no es un título, vida eterna es la descripción de una vida sobrenatural. La Biblia dice, Jesús es la vida eterna. Primera de Juan capítulo 1, por ejemplo, capítulo 5 de Primera de Juan. Jesús es la vida eterna. Cuando Él dice, tienes vida eterna, está diciendo, me tienes a mí. Y tú eres mío y yo soy tuyo. Y nos hemos fusionado eternamente. Y cuando tú te fusiones con Jesucristo y Jesús contigo, estás salvo. Y eso no se rompe. Esta fusión no se rompe. Y dice, y no será juzgado. Fijaos. No dice, a lo mejor no serás juzgado. No será juzgado. Si se muere, no hay que rezar por él nada. Me acuerdo de la Marta Franco que murió y querían rezar por ella. Llamé y dije, hágame el favor de dejar de rezar por ella. ¿Saben por qué? Porque está en el cielo. ¿Por qué está en el cielo? Y cité este versículo. Porque Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Así que no recen para que no sea juzgado, porque es insultar a Dios, pidiendo que haga algo que he dicho que no va a hacer. Y me dijo, ahora sí la entendí. Y dejaron de rezar por ella. Y celebramos su muerte, su entierro, su victoria, ¿verdad? El que tiene eterna y no será juzgado, sino que y aquí está el tren. Fíjate, no es una invención mía, es una ilustración. Sino ha pasado de muerte a vida.
Ha hecho un traspaso. Todos hemos nacido muertos espiritualmente, separados de Dios. Por eso pecamos tanto y somos tan inconscientes y seguimos adelante y nos liamos. Ha pasado de muerte aquí y ahora, cuando oye y cuando cree, cuando recibe vida eterna, cuando recibe no ser juzgado, en ese momento todo eso es posible porque ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ha bajado en ese momento el tren de la muerte y se ha subido al tren de la vida. Ha bajado o ha abandonado el tren ancho, el camino ancho que va a la perdición y ahora está en el camino estrecho a la vida eterna. Y no dice que está pasándose ahora el resto de su vida entre muerte y vida, como alguna religión dice, ¿verdad? No. En el pasado, ha pasado. En griego hay formas gramaticales que dicen es un hecho para siempre, lo que te estoy hablando. Y aquí dice, ha pasado de muerte a vida como un hecho una vez para siempre. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿en qué tren estás tú? Puede ser que estés todavía en el tren de la muerte, ¿verdad? Y puede ser que estés en el tren de la vida. Pero tienes que estar muy seguro. O sea, que te aconsejo que estés muy seguro, que cuando salgas hoy de aquí, puedes decir al final, soy, hasta luego, fulano de tal o fulana de tal, yo soy salvo. O puedes deducir que todavía no lo eres y puedes decir, te saludo porque me quisiera ser salvo. Estás diciendo todavía, o no estás seguro o no estás salvo todavía. Aquí lo más importante es ser honesto y claro, ¿verdad? ¿Qué más tenemos, queridos? Os voy a llamar a la atención a una herramienta que tenemos en YouTube, en nuestro canal. Buscad Iglesia Cristiana Evangélica Burgos y tenéis diferentes listas. Y en esta lista, donde pone testimonios cortos, tenemos 43 o más testimonios, entre testimonios cortos de todas las provincias de Burgos, por lo menos uno, o casi de todas las provincias de España uno, y tenemos incluso algunos debates que explican y evidencian que Jesucristo no es cualquiera, es Dios. ¿Por qué es Dios? Por esta razón, y esta, y esta, y esta. ¿Y Jesucristo murió o no murió? Murió. ¿Y resucitó? Pues resucitó. Y esas son las evidencias, y esa es la argumentación. Utilizad este canal, esta lista, y compartidlo poco a poco con todos vuestros amigos, mirándolo primero, evidentemente, vosotros mismos. Y la pregunta es, ¿has visto estos vídeos? ¿Los has compartido? Porque es como todo, o sea que nosotros podemos ser muy ricos, pero muy avaros, ¿verdad? No compartimos, o no sabemos ni siquiera lo que tenemos para compartirlo. Pues eso es riqueza espiritual. Tenemos un canal, tenemos ahí elegido entre todo lo que hay en YouTube, de que te puedes perder y puedes perder el tiempo. Pues yo personalmente he invertido el tiempo, invertido el tiempo, mucho tiempo para elegir los mejores testimonios, los mejores argumentos, para que tú tengas una clara idea qué significa oír las palabras de Jesús, creer en Jesús, en que Él es el enviado del Padre, y tener vida eterna, y no ir a la condenación, no ser juzgado, sino haber pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo han experimentado otras personas? Ahí tienes multitud de testimonios que te lo explican. ¿Vale, querido? Hay que elegir el tren con mucho cuidado. Y como estáis un poco ya cansados de escuchar, os voy a contar una experiencia un poco graciosa de mi vida que tiene que ver con elegir el tren. Ahora en este verano me acerqué
a ese lugar donde yo he estado con estos añitos que tenéis ahí, la foto mía, de 5 años. Con una amiguita, así dado de la mano, llegamos nosotros a la estación del tren, solitos. ¿Sabes por qué? Porque este día nuestras 2 madres no tenían tiempo para nosotros. Trabajaban y estaban con un estrés tremendo. Así que nos dejaron ante la puerta de la guardería, donde íbamos siempre, pero bien aburridos los 2, y nos dijeron, llamad al timbre. Vale. Pero entre llamar al timbre y llamar, dijo la chica, que era italiana, me dijo a mí, oye Guido, yo tengo una abuela en Italia, hace mucho que no la veo, era de familia inmigrante italiana, y yo quiero hoy coger el tren para visitarla. ¿Me acompañas? Yo dije, sí, claro, te acompaño. ¿Cómo te voy a dejar a ti sola aquí? Y yo entro en la guardería. Además estoy aburridísima esta guardería. O sea que incluso las siestas todo el mundo estaba dando vueltas y yo con los ojos abiertos cuando termina la siesta. Y no me acuerdo otra cosa de todo el tiempo en la guardería. Así que emprendimos el camino. Yo no sé si eran 3 kilómetros que recorrimos a lo largo del río de Zúrich hasta llegar a la estación principal que tiene 16 vías. Ojo. Y claro, como había 16 vías y no sabíamos leer todavía, lo que hicimos es preguntar a la primera persona, oiga, ¿usted me puede decir dónde sale el tren para Italia? Menos mal que la señora que preguntamos tenía 2 dedos de frente por lo menos y dijo, algo va mal con estos 2 chiquillos. No me lo puede creer. Pero están preguntando, ¿y dónde están vuestros padres? Pues están trabajando. ¿Y quién está con vosotros? Nadie. ¿Y cómo habéis llegado aquí? Hombre, a pie. ¿Y cómo vais a coger el tren a Italia? Hombre, porque mire, esta chica hace mucho que no ve a la abuela y quiere verla. Pues nos llevó a la comisaría y aquel día terminó con lágrimas porque nosotros no sabíamos explicar cómo se llamaba nuestra guardería, dónde estaba, ni cómo se llamaban nuestros padres apenas, ni cómo vivíamos, nada, hasta que por fin nuestros padres nos encontraron en la comisaría de la estación del tren. Y ahora en este verano me acordé de esto. ¿Pero por qué lo cuento? Porque tiene que ver con el tren. Porque al tren que tú subas, ¿qué pasa? Te lleva a un destino. Si tú estás en el tren de la muerte, te lleva a la condenación eterna. Si tú te bajas de este tren porque te has equivocado, entonces te subes al tren de la vida hoy, llegas al destino que es la vida eterna. Es el cielo, es estar con Dios para siempre. Ahora hay personas que dicen, pero yo estoy en mi tren bastante bien, estoy rodeado de amigos, aquí tenemos cafetería, aquí tenemos salón de cine, y aquí tenemos bailes, y aquí tenemos además una capilla para rezar a Dios, y tenemos aquí, una ONG también, varias ONGs, que estamos haciendo voluntariado, y aquí tenemos a la abuela también, esa es la que queremos que esté con nosotros también, y no separarnos de ella. Y tengo aquí mi pareja, tengo mis hijos, tengo mis vecinos, tengo mis amigos. ¿Pero qué te sirve todo eso si estás en el tren de la muerte? Y hay gente que reacciona así cuando escuchan esto, diciendo, entonces ya voy a dejar de beber tanto, voy a dejar de fumar drogas, voy a dejar de mentir, engañar, voy a dejar de fornicar, voy a ir a la iglesia evangélica, voy a ir a esta iglesia cristiana evangélica Burgos que parece que somos majos ahí. ¿Pero qué te sirve? Ojo, te sirve estar aquí y escuchar eso. ¿Pero qué te sirve todo esto? Cambiar todo esto en un tren de la muerte. Porque vas a terminar al mismo sitio que los ateos, lo mismo sitio que los más criminales y mafiosos de los cuales tú a lo mejor has huido de tu país. Con todos estos vas a pasar la eternidad.
porque estás en el tren con ellos, aunque estás en otro apartamento, aunque vives a otro nivel moral, espiritual, económico, lo que fuera, da igual. Tú estás en el tren equivocado y vas a la dirección equivocada. Y como no cambies, es lo que te espera. Es lo que Jesús está diciendo. Tú tienes que pasar de muerte a vida. No dijo, tú tienes que ir cambiando tu carácter, dejar y arreglar no sé qué, no sé cuánto, y venir y seguirme a mí. Y ser buena persona. Primero tienes que escuchar, primero tienes que saber que eres una persona que está perdida, que está necesitada de salvación, y yo soy el Salvador. Y cuando lo has entendido, que yo soy la solución de parte de Dios, que Dios me envió para salvarte, y tú lo crees, tienes vida eterna, y no serás juzgado, y has pasado de muerte a vida. Y entonces, en este tren de vida, eso sí, que es el tema del domingo que viene, tendrás que aprender a corregir las cosas que haga falta. Pero eso es la salvación presente. Estamos hablando hoy de la salvación del pasado, la que ocurre una vez para siempre. Y después, a continuación, inmediatamente, incluido incluso, diría yo, está la salvación práctica que tendrás tú que desarrollar día a día, día y día. Tú recibirás en esta salvación el ser librado también del poder del pecado para poder cambiar tu vida. No por tu fuerza, sino por el poder de Dios, por fe. Es decir, he sido librado del poder del pecado, pues no voy a dar más lugar al poder del pecado en mi vida. Entonces yo voy a reclamar ser librado del poder del pecado y voy a experimentar esa liberación. Y vas aprendiendo. Vas a caer, vas a levantarte, vas a aprender más o menos, depende de cada uno de su fe. Y un día estaremos en el cielo. No sé si tenéis fuerzas todavía. ¿Sí? Vamos un poco más rápido ahora. He dicho todo lo que tengo que decir, pero os voy a explicar algunas cosas ahora para que lo veáis. Salvación pasada, ¿cuál es tu destino? Jesús, sus palabras dijeron en el gran sermón del monte, Mateo 7, 13 a 14, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. No es que sea para pocos, ¿no? Es que pocos la encuentran porque son pocos los que no se conforman con el camino ancho, porque es muy cómodo. Ahí cabe todo. Pero ¿va? ¿A dónde va? Entra por la puerta estrecha porque es ancha la puerta, espacioso el camino que conduce a, ¿qué dice? A la destrucción, al juicio, a la condenación eterna, a la muerte eterna. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Y cómo se llega ahí? Al principio que dice, entrad, entrad, entrad. Toma la decisión, reconoce que lo necesitas, reconoce que no vale la pena esperar, entra, entra por la puerta estrecha. Y hoy Jesús te está diciendo, el Espíritu de Dios te está diciendo, entra, entra, no te quedes fuera de la puerta, no te quedes escuchando acerca de ella, no te quedes pensando, entra. Yo siempre digo a las personas, mira, cuando tú has entendido lo que te estoy diciendo, no dejes pasar ni este día, por favor, sino humíllate delante de Dios y dice, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, yo recibo tu perdón por todos mis pecados, recibe el poder del Espíritu Santo para vivir una vida nueva, y te pido, Señor Jesús, recíbeme en tu camino, recíbeme en tu presencia, únete conmigo, déjame unirme a ti, fusiónanos, Señor, toma mi vida, haz lo que quieras, Señor, ya
ya voy a abandonar esta actitud que yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Decide tú lo que es bueno y malo y haz lo que quieres con mi vida, lo que tú quieras, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi Creador, tú te mereces toda mi confianza, yo creo en ti. Y funciona. A mí me salvó y todos los que tenían esta actitud se salvaron. Rápidamente, para que veas el contexto, eso Jesús lo dijo en un momento que acababa de sanar en un lugar histórico que las excavaciones hoy las puedes visitar, yo las visité, a un paralítico. Estaba ahí sin esperanza, 38 años, paralítico, y Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Es lo que te está preguntando hoy. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres pasar de muerte a vida? Parece una pregunta que sobra, ¿verdad? Pero es que no sobra, porque eres tú que tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decidir a creer. Tú tienes que decidir el aceptarlo. Los regalos no se pueden imponer. Se deja ahí si no se acepta. Y no sirven para nada. Y Jesús te pregunta hoy, ¿tú quieres ser salvo? Bueno, Jesús preguntó a ese paralítico, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sanado? Y dijo, yo no tengo a nadie que me puede cambiar el destino. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa, ya has sufrido bastante. Y se fue. Y empezó una gran discusión porque esto a los religiosos les cayó como una bomba. Era en sábado, que ellos decían ni los médicos pueden trabajar. Y aquí se sanó uno. ¿Y cómo posible? ¿Quién te sanó? Empezaron a cuestionar. Y el hombre se encontró a Jesús y les dijo a los religiosos, era Jesús que me sanó. Y entonces fueron a buscar a Jesús y dijeron a Jesús, no a Jesús, sino entre sí, dijeron, vamos ahora mismo a tomar una decisión. Este hombre, Jesús, tiene que morir. Hombre, ¿por qué tiene que morir si sanó a este paralítico? Vamos a ver por qué. Porque Jesús en este acto dijo, yo soy Dios. Yo he creado los músculos, los nervios, etcétera, para que una persona no sea paralítica, sino sana y que pueda andar. Y este hombre no tenía remedio. A este no le pusieron una prótesis, no pusieron unos tornillos, ni una prótesis artificial, y saber que me van a poner a mí dentro de poco aquí en la espalda, ¿no? No. Jesús le dijo, levántate, hombre, ya estás sano. Tus músculos están reconstruidos, tus nervios están reconstruidos, tus tendones están reconstruidos, tú tienes fuerza sin fisioterapia, no tienes que tomar pastillas, no tienes que tomar nada. Yo soy tu Salvador, tu Creador, y te he sanado. Y era muy evidente. Pero además, fíjate lo que dice Juan 5, versículo 18. Estamos en el contexto. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, pero no como tú y yo, sino diciendo lo que hace el Padre creando y sosteniendo la creación, yo también hago. Yo estoy creando y sosteniendo la creación. Y cuando escucharon esto, dijeron, ¿por qué le vamos a matar? Con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Por eso le vamos a matar, porque se hizo a sí mismo Dios. Hay gente que duda que Jesús jamás hubiera dicho que es Dios. No sé lo que estudian estos teólogos. Estudian lo que otro ha estudiado, lo que otro ha estudiado, lo que esto no entendió, el otro no entendió, y estudian lo que nadie entendió para llegar a la conclusión de lo que no entienden. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice claramente, al más sencillo de todos nosotros, dice aquí, que Jesús dijo que era Dios, que era el creador, sustentador, que lo acababa de demostrar, y que además lo decía, nunca lo contradecía, y que por eso sus enemigos lo iban a matar.
Siguiente. Porque claro, si estamos diciendo cree en Jesucristo, ¿por qué? Porque es Dios. Jesús dice también que es el juez salvador. O sea que ¿quién te puede salvar? ¿Quién te puede decir no serás juzgado? ¿Quién te lo puede decir? ¿Un ser humano? No. Eso no sabe de nada cuando habla de estas cosas. ¿Qué sabe de ti? ¿Qué sabe de Dios? El juez, el único que puede saber si te va a juzgar o no, el único que te puede asegurar no serás juzgado, es el juez, en persona. Y por eso, en ese contexto, Jesús dice, además, el Padre no juzga a nadie. O sea que el que va a juzgar en el futuro no es Dios Padre, sino Dios el Hijo. Sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honren a Él, porque es igual a Dios Padre, Dios el Hijo. Por esto Jesús, creer en Él, salva, porque es el juez. Si Él te perdona todos tus pecados, están perdonados por la más alta autoridad en el universo. Y Dios no miente. Y no hay nadie que es el supremo que le puede revocar, el constitucional, el tribunal europeo o mundial. No. No hay nadie por encima de Jesucristo. Y si Jesucristo dice que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, porque lo digo yo. Y no será juzgado porque lo digo yo. Jesús dice, ¿por qué lo dice así? Porque dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honren a mí. El que se niega a honrar al Hijo, el que se niega a creer lo que acabo yo de predicar aquí, no diga que honra a Dios. Sea sincero, no conoce a Dios. No tiene idea de quién es Dios. Tiene una idea de su Dios, de sus ídolos, de su religiosidad, pero honrar a Dios significa honrar a Jesucristo y escuchar su palabra, creer y darse cuenta que Él es el único que da vida eterna, el único que garantiza que no seremos juzgados, el único que nos hace pasar de muerte a vida. Rápidamente. Salvación pasada una vez para siempre. Juan 5:24, os lo recuerdo, vamos a verlo otra vez. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, son las dos cosas que tú y yo tenemos que hacer, es nuestra obligación. Al que me envió tiene vida eterna, la recibe, la tiene, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, una vez por todas. Y que nadie diga que esto se puede perder, porque está contradiciendo a Dios. Al juez le está cuestionando. O sea que en resumen sería, la deuda ha sido pagada, he pasado de muerte a vida eterna, creo en Jesucristo. Jesús es tu destino, o quiere ser tu destino. Y otra vez, aquí detrás hay folletos, inversión en riqueza espiritual, que se titula Un viaje sin regreso. Casualmente, utilice la misma argumentación que yo aquí. Yo antes ya lo había pensado, hace muchos años lo estaba yo predicando, pero en este folleto que Helmut financió y que está aquí detrás con el QR, además, al canal de YouTube, utilízalo con el médico. Todos mis médicos, todos mis fisioterapeutas, todos han recibido uno. En la tienda la gente lo recibe. Donde vaya, utilízalo. Dalo a las personas que decidan, que escuchen y que crean y que sean bendecidos por ti. Pero tienes que leerlo primero. No puedes regalar algo que no sabes lo que regalas.
Aquí parece que van en la misma dirección, pero no. Un día se separarán. Muerte eterna o vida eterna. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Muerte eterna o vida eterna? Aquí un diagrama. La salvación pasada, ¿en qué consiste? En el tiempo que es en el pasado. O sea que te acabas de convertir y puedes decir, ya he sido salvado, pasado. ¿Salvo de qué? De la pena del pecado, por un lado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por toda tu deuda delante de Dios. Porque Él, como juez, se desvistió de su túnica, de su toga, se hizo como tú, el reo, el acusado, y como acusado en la cruz, llevó sobre sí tus pecados, tus deudas, y pagó en tu lugar. ¿Por qué crees que Jesús murió? Murió pagando la ira de Dios contra ti, las deudas que tienes pendientes con Dios, para que haya justicia en este universo y se condene justamente el pecado y no se deje pasar. Y Jesús tomó tu lugar. Entonces, estás salvo de la pena del pecado y dice en el infierno, porque estás salvo del destino de la muerte también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo pagó por tus pecados pasados, presentes en el momento que tú te conviertes y futuros. Todos los conoce. Y en el pasado, hace más o menos 2000 años, pagó por todos ellos, sabiendo lo que tenía que pagar, y pagó por ellos. Porque Dios es omnisciente y omnipresente. Para Él no hay ayer y mañana. Para Él hay tiempo continuo. Él es eterno. Seguimos. Mira, Colosenses 2, 13 a 14 dice esto, por eso lo digo, porque me baso en la palabra de Dios. Antes de recibir esta circuncisión, o diríamos conversión, o morir al pecado, de resucitar una nueva vida, o pasar de muerte a vida, antes de recibir esta circuncisión espiritual, vosotros estabais muertos en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la salvación? En Cristo. No en tus obras, no en tu religión, en Cristo. Al perdonarnos, fíjate ahora, ¿qué dice? Todos, dice todos, ¿sí? ¿Lo ves? Todos los pecados y anular la deuda. Y todos los pecados quiere decir pasado, presente y futuro, porque esos son todos tus pecados que has cometido, que vas a cometer, hasta que el Señor te libre de la presencia del pecado y te salva de eso también. Pero para que tú no fueses juzgado en el futuro, era necesario que Él pagase por todos los pecados, porque si no, si quedara uno, por eso serías juzgado. Me refiero en el tribunal de Dios. Otra cosa es que seremos valorados por Jesucristo cuando estemos delante de Él, a ver qué hemos hecho con su salvación. Bueno, cosas buenas o malas. Y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahí está. Ahí se rompió la deuda. Ahí quedaste libre de todo condena por tus pecados. Eso se llama salvación. Lo otro es religiosidad. Evangélica, católica, mormona, adventista, hindú, noveera, filosofía del bien, o lo que sea. Pero no es salvación. Y eso serían los 3 tiempos. ¿Ves? Salvo de la pena del pecado, del destino del pecado, primera fase del pasado. Lo que toca el domingo que viene
del presente, salvación en el presente, y tú ya incluido en la salvación de la salvación del pecado, está incluido también la salvación del poder del pecado. Pero este poder, aunque tú en Cristo siempre lo tendrás y no lo puedes perder en ese sentido, pero en la práctica constantemente lo puedes perder por ignorarlo, por no utilizarlo, por usarlo mal, por desaprovecharlo, por no creer, por dejarte derrotar, despistar. Pero no, tú tienes el poder sobre el pecado y en el futuro tienes garantizado disfrutar con el plan futuro de Dios, que va a ser el tercer domingo, pero que no te pierdas ninguno de ellos. Esos son los 3 tiempos. Vamos terminando. Para mí me gusta mucho este versículo y por eso no lo quiero obviar. Presta atención. En tu seguridad de tu salvación, ¿quién es el garante? ¿Quién es el garante de que tu salvación en el pasado se va a realizar a través de toda tu vida y toda la eternidad con garantía? ¿Quién lo garantiza? Jesús. Escucha lo que Jesús dice. Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda, ¿qué dice? Nada. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú has pasado muerte vida, a ti no te va a perder. ¿Por qué? Porque dice, para esto he venido, para no perder ninguno. Esa es la voluntad de mi Padre. Para eso me ha enviado. Es mi cometido, es mi obligación. A eso me he comprometido. Yo no voy a morir en la cruz para que luego se me pierda la gente. Yo no doy el Espíritu Santo para que no lo guarde. Yo no voy a salvar a la gente para que dependa de ellos. Y esa es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, el que oiga mi palabra y crea al que me envió, y tiene vida eterna, y no será juzgado, sino ha pasado muerte a vida, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, si hipotéticamente pudiera ser que alguno un día que haya pasado muerte a vida no llegara a ser resucitado en el día futuro para estar con Cristo en el cielo, Jesucristo hubiera fracasado. No tú, Jesucristo hubiera fracasado. Y no, como no es absolutamente imposible que Jesucristo fracase, que no cumpla la voluntad de su Padre, que pierda ni uno, no se puede perder ninguno. Que tomen nota todos estos que tienen unas confusiones tremendas, que yo los entiendo, que yo los he tenido. He tenido que leer la Biblia, he tenido que decir, a ver, ¿qué dice aquí? A ver, vuelvo a leerlo. Algunos pasajes igual he leído 57 veces. Pero no he estudiado porque me mandaron ir a un seminario, sino yo con Dios, diciendo, Dios, aclárame esto, aquí está escrito lo que tú dices y piensas y aseguras. ¿Qué significa esto? Pues está claro, pero a veces hay que leerlo, volver a leerlo, pensarlo, dar vuelta, etcétera, etcétera. Pero ¿no es una maravilla, queridos? La salvación del pasado. ¿No es para celebrarlo? ¿No es para decir, yo quiero apuntarme a esta salvación del pasado, yo no lo quiero perder, me voy a bajar de mi tren de muerte, cueste lo que cueste, aunque pierda todas las amistades, aunque pierda todo el criterio que tienen mis familiares y me digan que ya no me quieren ver?
Hay países donde, como se baje uno del tren de la muerte, le matan. No, es que le matan. Empiezan a buscar formas de envenenarle y enterrarle, porque es la vergüenza de la familia. Nosotros aquí vivimos con una ligereza y facilidad y libertad para bajar del tren de la muerte y decir adiós a todo el mundo, y seguimos teniendo un montón de amigos. Incluso los familiares tienen que ser tolerantes con nosotros. Entonces, no seamos tan necios de no tomar la decisión adecuada, ¿verdad? Porque eso es una gran salvación, que si la pierdes, no reclames nada a Dios. Seguimos. Recuerda, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso está determinado por Dios. Ya lo hemos visto, pásalo. Recuerda, ¿hacia dónde vas tú? Contéstalo para ti. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Estás salvado del destino del pecado? Piénsalo. Te ruego de verdad, sinceramente. Yo no tengo personalmente ningún interés de que alguien se arrepiente, se convierta, a mí no pagan por ello. Pero Cristo pagó por ti, para que tú no te pierdas. Y Él sí que tiene interés. Y este interés ha puesto en mí. Por esto también estoy dispuesto a insistir, ser pesado y preguntarte, ¿te has bajado del tren de la muerte y te has subido al tren de la vida? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando uno baja del tren sabe cuándo fue. Se puede perder la noción de la hora exacta. O si ha sido un viaje de muchísimos años, puede ser que no sabe ni siquiera qué año. Pero tiene que tener conciencia de haberse bajado del tren de la muerte, porque si no, te aseguro que sigues estando ahí. Es lo que me pasó a mí. Yo fui a la iglesia. ¿Has visto la foto del niño tan guapo, tan majo? Pues yo era el más querido de toda la iglesia, porque era el único, además, no había otro para hacer competencia. Y crecí así, leyendo la Biblia, hablando de Jesucristo, todo el mundo, porque no sabía hablar de otra cosa. Yo repartía folletos en la estación de tren, buscando tabaco para mi padre. Pero un día yo pregunté a Dios, Dios, ¿qué piensas tú de mí? Y Dios me dijo, tú nunca te has bajado del tren de la muerte. Tú estás hablando a los demás, pero no lo aplicas para ti. Humíllate, reconoce que estás perdido, porque yo solamente salvo los perdidos. Y esto entró en mí como una calambre. Me puso los pies en los pelos de punta. Dije, Señor, si soy un necio, ahora mismo voy a bajar de ese tren de la muerte y me voy a cambiar a tu tren de la vida. Yo voy a dejar este camino ancho, que voy de buena persona, pero a la misma dirección que los demás. Yo voy a coger tu camino, Señor Jesús. Tú eres ahora mi camino. Perdona todos mis pecados. Haz un milagro en mí para que yo pueda vivir como un cristiano de verdad, como tú los haces, por tu Espíritu Santo. Y ya terminando con la pregunta final, si te acuerdas o si luego lo mencionamos, saluda a la gente al final, pero sé valiente y dile, hasta luego, me alegro que hayas venido, yo soy salvo. Y escucha lo que el otro te dice. Igual te dice, yo soy salvo también. O tú puedes decir, yo quisiera ser salvo. Y dices que no estás seguro que necesitas ser salvo. Entonces, puedes estar seguro que vamos a orar por ti y que Dios va a intervenir en tu vida. Pero elige la frase que se corresponde contigo. Que Dios te bendiga, que bendiga su palabra, que grabe su palabra en ti, que nunca más te olvides de la pregunta,
en qué destino estás. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a orar un momento. Padre Celestial, tu Espíritu Santo nos ha hablado esta mañana, tu palabra ha sido clara, las ilustraciones, Señor Jesús, tú has hablado claramente de que tú eres Dios, el enviado, el Salvador, el juez, el que determina quién es salvo y cómo ser salvo. Tú eres el que perdonas todos los pecados, tú declaras una persona justa delante de ti, perdonada y salva y tuya, y nos permites llamarte a ti, nuestro también, como nuestro Señor y Salvador, y ser salvos, pasando de muerte a vida y tener vida eterna, y no ser juzgado nunca más, y tener esta seguridad. Padre, no permitas que venga confusión, que vengan dudas, que vengan otras ideas, Señor. Aclara nuestra situación a través de tu palabra, convéncenos y acompáñanos este proceso de bajar del tren de la muerte y subir al tren de la vida, pasar de muerte a vida, creer en ti y ser salvos, Señor Jesús. Y no nos dejes hasta que lo hayas conseguido una vez para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.